Quiero hablar sobre lo que dice la Biblia acerca del bautismo de fuego. Queremos el bautismo de fuego. De cierto modo ya estamos en él hasta cierto punto. Pero escucha, vamos a descubrir sobre el bautismo de fuego. Y esta es en realidad una de las doctrinas fundamentales de Cristo. Creo que Pablo fue el autor del libro de Hebreos. Algunos no lo creen así, pero no pasa nada, está bien. Podemos estar en desacuerdo, pero en el capítulo 5 de Hebreos, el autor del libro se lamentaba porque decía, a estas alturas todos deberían ser maestros, lo que nos dice que Dios quiere que todos seamos capaces de enseñar a otras personas. Esto no significa que todo el mundo vaya a ser maestro a tiempo completo en la iglesia. Significa que cada creyente debe tener las doctrinas fundamentales de Cristo establecidas en su corazón para poder enseñar a los demás. Eso es lo que él estaba diciendo. Y luego continúa en el capítulo 6 y dice, no volvamos a sentar las doctrinas fundamentales de Cristo. Las nombra arrepentimiento de las obras muertas, fe hacia Dios, bautismos. La palabra bautismo está en plural, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Estas son las doctrinas fundamentales de Cristo, y una de ellas es bautismos. Ahora bien, hay más que el bautismo en agua, con el que probablemente todos estamos familiarizados. También está el bautismo en el cuerpo de Cristo. Está el bautismo del Espíritu Santo. Luego está el bautismo de fuego, del que vamos a hablar esta noche. Además, también está el bautismo de sufrimiento. Así que todas esas son enseñanzas o doctrinas del Nuevo Testamento, y debemos comprender todos esos bautismos, porque si queremos alcanzar la madurez en Cristo, Pablo escribe, no volvamos a sentar estas bases, avancemos hacia la perfección. La palabra perfección en griego significa completo y entero, sin que falte nada, significa maduro. El plan de Dios para todos nosotros aquí, los que están viendo en línea, es que cuando Jesús regrese, lo cual podría no estar muy lejos, nos encuentre maduros y completos en Cristo. Él dijo, avancemos hacia ello, avancemos hacia la perfección. Todos los creyentes están llamados a pasar de la inmadurez a la madurez. Y la madurez se define en conocer a Cristo, permanecer en Cristo, manifestar a Cristo. Permanecer en Él, hacer la voluntad de Dios, conformarse a Cristo, conocerlo, conformarse a Él, permanecer en Él, manifestarlo. Eso es madurez. Esa es nuestra meta. No solo para el predicador de tiempo completo, sino para todo el cuerpo de Cristo. Y así dijo, y esto haremos si Dios lo permite. Así que lo que se da a entender en el contexto es que antes de poder alcanzar la madurez plena, tengo que tener estas doctrinas en mi corazón. Tenemos que entender esto. Esta noche vamos a hablar del bautismo de fuego. Tenemos que avanzar. Necesitamos esto. Así que voy a comenzar leyendo en Lucas 3, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan, acerca de Juan el Bautista, si era él el Cristo o no, Juan respondió diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa eso? En Espíritu Santo y fuego. Creo que el siguiente versículo nos da una idea. Él dijo, su aventador está en su mano y limpiará completamente su era. Eso es parte del bautismo de fuego, limpiar la era. Y recogerá el trigo en su granero. Eso es más fuego. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que está nombrando las 3 etapas del bautismo de fuego. Una, él dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Ahora, un aventador se utilizaba para separar el grano de la paja. La era es el lugar donde se traía el grano de la cosecha. Hoy diríamos un granero, pero en realidad es un lugar donde se golpea el grano y se separa el grano del tallo.
Y luego, después de que las pilas de grano están allí, este es el grano que ya ha sido cosechado. Así que hay algunos paralelismos espirituales con esto. Cuando alguien viene a Cristo, ha sido cosechado. Ahora necesitan ser separados. Salid, apartaos, no toquéis. Tienen que apartarse del mundo. Y luego hay otra etapa en la que se elimina la paja. El aventador lo he visto ser utilizado en las Filipinas. Lo he visto usarse en la India, donde toman el arroz y algunos de los trabajadores tienen una sábana grande, del tamaño de una sábana de cama, y está llena de arroz con la paja encima. Y cuando hay viento, 2 o 4 personas la sostienen y lanzan el arroz al aire, y el viento se lleva toda la paja y el grano cae. Luego lo sacuden así, lo vuelven a lanzar al aire y el viento se lleva la paja y el grano caen. Lo hacen hasta que solo queda el arroz. También hay un proceso en el que utilizan una cesta de aventar y la cesta de aventar separa la paja del grano. Así que ese es un proceso, parte de la obra del fuego de Dios para santificarnos, purificarnos. Y fíjense que primero hay un fuego que limpiará el suelo. Su área de trilla, la era, dice que limpiará a fondo el suelo. Ahí es donde ya se ha traído el trigo o el grano. Esos somos nosotros. Esos son los creyentes que ya han sido salvos. Ahora bien, él dijo que antes de traer el trigo fresco, dijo que juntaría el trigo en el granero. Así que tiene grano ya cosechado. Y antes de meter el grano fresco, va a tomar su aventador y va a purificar el grano ya cosechado. Le va a quitar la paja. También saca los gorgojos y los insectos. Búscalo en internet. Pueden leer sobre el aventador y la era. En lo natural, no quieres llevar grano fresco a otro grano que está lleno de gorgojos y paja, porque se contaminaría. Así que primero, Él limpia su era. Él limpia la iglesia actual. ¿De qué está hablando? Juan está hablando del bautismo de fuego. Hay un fuego santificador. ¿Qué es el fuego santificador? Es el Espíritu de Dios. Si lees Hebreos 12, no dice que Dios tiene fuego. Hebreos 12 dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Él es fuego. El fuego consume todo lo que no es de su naturaleza, ¿verdad? Consume, convierte todo en fuego y cenizas. Y eso es lo que Dios hace cuando su fuego entra en acción. Quema todo lo que hay en nosotros que no es de Dios y nos deja justo como una vasija lista para ser llenada. Si dejamos que el fuego santificador de Dios haga su voluntad, cuando haya terminado, estaremos llenos de fuego. Nuestros ojos parecerán la llama del piloto. No habrá más que presencia santa. Esa es la meta. Así que dijo: este es el bautismo de fuego. Su aventador está en su mano. Limpiará a fondo su era. Luego reunirá el trigo y luego quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Así que hay paja obstinada que permanece. No se separará. La quemada de la paja se llama fuego del juicio, con fuego inextinguible. Así que vamos a ver estas 3 cosas. ¿De acuerdo? Ahora bien, creo que ya estamos en un estado de fuego bajito y constante. Y digo fuego bajito porque puede haber un fuego intenso. Y creo que el fuego intenso está por llegar, pero estamos en ello. Y creo que si nos esforzamos hacia ello, Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se predica y todos se esfuerzan por entrar en él y los violentos lo toman por la fuerza. Esforcémonos por entrar en el fuego de Dios, dejemos que Dios trate con nosotros, que nos purifique, que nos corrija y nos limpie, entonces estaremos listos para la siguiente etapa del fuego. Así que veamos los fuegos de Dios. Lucas 24:49, Jesús dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4 dice: estando juntos con él, les mandó que no se fueran de Jerusalén, esto es, a los discípulos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo creo, y muchos comentaristas piensan lo mismo, que los discípulos aún no entendían del todo el reino de Dios. Ellos pensaban, está bien, Señor, sabemos que vas a ser rey sobre toda la tierra, y lo es. Entonces, ¿vas a hacer esto muy pronto? ¿Vas a deshacerte de los romanos, arreglarás el gobierno y pondrás a las personas adecuadas en los cargos y entonces nos sentaremos contigo? Bueno, ese día está llegando. Cuando Él venga en el milenio, establecerá su trono en Jerusalén. ¿Cuántos saben que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo? ¿Cuántos saben que sus planes son mejores que los nuestros? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Y Él les dijo, no os corresponde conocer los tiempos o las sazones que el Padre fijó en su potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, quiero añadir aquí que la razón del bautismo en el Espíritu Santo es tener poder para ser testigos. Así que si queremos la plenitud de lo que Dios tiene, nuestros corazones deben alinearse con la gran comisión. Toda la iglesia es responsable de predicar todo el evangelio a todo el mundo. Y cuando hacemos que sea nuestro objetivo personal y colectivo, quiero obedecer la gran comisión, entonces lo que descubriremos es que no soy muy bueno en ello. Necesito un empoderamiento sobrenatural para hacerlo. Sin su espíritu no podemos hacerlo. Ahora bien, esto es muy importante porque mientras la iglesia desee un avivamiento, pero no quiera cumplir la gran comisión, no va a conseguir el avivamiento. No vamos a obtener el poder porque el poder se da para hacer el trabajo. Así que todos en su corazón digan, Señor, quiero hacer el trabajo. Quiero hacer mi parte y por lo tanto necesito ser bautizado con el Espíritu Santo y con poder. Muy bien, ustedes serán testigos. Habiendo dicho esto, fue alzado y le recibió una nube, que le ocultó de sus ojos. Y mientras ellos miraban al cielo, mientras él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que dijeron, Galileos, ¿por qué miran al cielo? Este Jesús, tomado de ustedes al cielo, vendrá como lo han visto ir al cielo. Quiero decir esto ahora. Hay algunos que están tratando de enseñar un falso escenario del fin de los tiempos, llamado preterismo. Dicen que la mayor parte del libro del Apocalipsis se cumplió en el año 70 después de Cristo y que Jesús ya regresó y así sucesivamente. Pero hay muchas lagunas en esa teología y no está respaldada por toda la Biblia. Pero aquí hay uno de ellos. Cuando vieron a Jesús ascender físicamente al cielo, los ángeles dijeron, le verás regresar de la misma manera. En persona, no será una venida secreta. Él regresará físicamente. Lo verán, va a venir sobre las nubes. No ha sido como ellos dicen, vino en el año 70 después de Cristo de tal o cual manera. Así que su segunda venida aún no ha ocurrido. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y eran unos 120 los que estaban juntos en el aposento alto. Allí permanecieron durante 10 días esperando el poder. No se les dijo cuánto tiempo debían esperar. Ahora quiero que hagamos una pausa y pensemos en ello. ¿Qué tipo de fe tenían cuando Él les dijo, id y esperad? Y 120 personas esperaron. Sus vidas quedaron en pausa, esperando sin una fecha. Oye, llevamos aquí 5 días.
¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Llevamos aquí 6 días, 7 días, 8 días. Y por supuesto sabemos que en el día de Pentecostés, cuando estaban en el aposento alto, algo estaba sucediendo. Y creo que lo que estaba sucediendo era arrepentimiento. Ahora bien, lo que hemos comentado, el primer fuego que purificará a fondo su era, ese fuego había estado ardiendo en la vida de los discípulos durante los 3 años y medio que habían estado con Jesús. Él los lavaba continuamente con sus palabras. Cuando les lavó los pies, les dijo: ya estáis limpios por las palabras que os he dicho. Así que ya los había estado lavando, santificándolos, enseñándoles, pero aún les hacía falta algunos toques finales. Entonces entraron en el aposento alto. ¿Cómo lo sabemos? Porque Lucas capítulo 22 dice que la noche antes de que Jesús fuera traicionado, de hecho fue la noche en que fue traicionado, antes de lavarles los pies, hubo una disputa entre ellos sobre cuál de ellos debía ser considerado el más grande. Esto es después de 3 años y medio de estar con Jesús. Él ya estaba trabajando en ellos de manera poderosa, pero aún había ambición egoísta y competencia. Y esa era su condición justo antes de que Jesús fuera a la cruz. Sabemos que algo sucedió en el aposento alto, porque cuando el Espíritu Santo fue derramado y las lenguas de fuego vinieron y se posaron sobre los discípulos y ellos predicaron, dice que Pedro se levantó para predicar con los 11. Ahora imaginen eso, unos días antes, 11, 12 o 13 días antes. 3 días antes de la crucifixión y luego 10 días antes. Estaban discutiendo sobre quién era el más grande. Estaban disputando. Dice que había una disputa entre ellos. Estaban discutiendo. Y Jesús dijo: esa no es la forma en que debería ser. Él dijo: en el mundo quien es Señor se enseñorea de la gente, mas entre vosotros no será así. Se quitó la túnica, se ciñó con una toalla y comenzó a lavarles los pies. Dijo: ¿quién es más grande, el que está sentado a la mesa o el que sirve? Dijo: pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Por favor, entendamos esto. Este es el Señor y les está lavando los pies. Así que ahí de nuevo están sintiendo convicción, están siendo lavados, están siendo corregidos, están siendo santificados. Creo que mientras estuvieron allí durante 10 días, hubo arrepentimiento entre ellos. La gente decía cosas como: oye, perdóname por intentar hacerme ver tan importante. Me arrepiento de haber intentado parecer mejor que tú. Me arrepiento de la pelea, de la murmuración, de la división, de las discusiones. Yo creo que estaban haciendo eso. ¿Por qué lo creo? Porque cuando Pedro comenzó a predicar y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, se podían ver lenguas de fuego sobre ellos de manera visible. Por cierto, esa es la segunda etapa del bautismo de fuego. La primera es el fuego purificador. Recuerden que él dijo: limpiaré mi era completamente. Luego dijo: recogeré mi trigo. Así que la siguiente etapa del fuego viene sobre ellos y los unge con poder para evangelizar. Pero tenemos que aceptar la primera etapa para llegar a la segunda etapa. Así que tenemos que permitir que Dios nos dé convicción, nos limpie, nos purifique, corazón puro, manos limpias, labios sin engaño. Entonces podremos calificar para el otro fuego. Y esto es lo que creo que sucedió. Dice que cuando Pedro se levantó para predicar, algunos de los espectadores se burlaban. Decían: estos hombres están borrachos. Pedro dijo: no están borrachos, son solo las 9 de la mañana. Pero esto es lo que fue profetizado por Joel. Y cita el capítulo 2 de Joel. Y luego dice: porque derramaré mi espíritu en los últimos días y habrá sueños y visiones. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así que Pedro simplemente dijo: lo que están viendo aquí es el cumplimiento de la promesa de Joel. Si vuelven atrás y leen el libro de Joel, Joel 2:12, Joel 2:15 dice: convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón con ayuno. Joel 2:12. Joel 2:15. Santifica un ayuno
Convocad una asamblea solemne. Eso es lo que estaban haciendo. 120 personas allí durante 10 días. Eso es una asamblea solemne. Él dijo, convocad una asamblea solemne, ayunad, llorad, clamad a mí, volveos a mí con todo vuestro corazón. Y luego dice en Joel, capítulo 2, después sucederá que derramaré mi espíritu. Así que Pedro dijo que este derramamiento que están viendo es un cumplimiento de Joel. Ahora sabemos que ellos estaban cumpliendo la condición de Joel. Habían convocado una asamblea solemne. Se estaban volviendo a Dios con oración y ayuno con todo su corazón. Que alguien me ayude. Así que ese es el fuego purificador. Ese es el fuego que limpia su era. Su aventador está en su mano. Él limpiará profundamente su era. Así que durante 10 días Dios estuvo purificando la era. El fuego de Dios estaba allí arriba, en esa habitación. Dios los estaba llevando a la unidad. No más divisiones, rivalidades, ofensas, disputas, discusiones. ¿Quién es el más grande? Me caen bien ellos. A ellos no les agrado. Me gusta este grupo. Yo estoy con ese grupo. Todos se arrepintieron de todas esas tonterías. Y ahora, cuando Pedro se levantó para predicar, imagínatelo. ¿Quién predica? Puedes organizar una conferencia. He estado en conferencias con miles de personas, con 8 o 10 oradores ahí. ¿Te imaginas si un orador se levantara y todos se levantaran con él? Esa era la unidad. Se burlaban de ellos y Pedro se levantó para decir, no, este es el Señor. Y todos se levantaron con él y dijeron, Pedro, estamos contigo. Así que ahí está el fuego. El segundo fuego es el derramamiento del Espíritu Santo. Literalmente, lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas. Eso es fuego. Eso es lo que necesitamos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Juan dice, hay alguien que viene después de mí. No soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. No dijo eso. Él dijo, yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él limpiará a profundidad su era. Ahí es donde estamos ahora mismo. Tenemos que dejar que el Señor nos santifique. Necesitamos dejar que el Señor nos juzgue. Necesitamos dejar que el Señor exponga cualquier cosa en nuestro corazón que sea lujurioso, corrupto, transigente, desobediente, rebelde, conflictivo, carnal, orgulloso. Tenemos que dejar que Dios se encargue de ello, porque si no dejamos que Él trate con nosotros en esas áreas, no obtendremos el siguiente nivel de fuego. Por eso, la santificación siempre precede al derramamiento de la gloria. Y Dios también nos ayuda en el camino. Él nos ayudará. Hablaremos de eso. Así dice en Hechos 2:24. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sabed esto y escuchad mis palabras. Estos no están ebrios como pensáis, pues es la tercera hora del día, o las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita a Joel. Eso significa que el derramamiento del Espíritu afectó la forma en que actuaban, de modo que alguien que no tenía al Espíritu dijo, creo que están... Entiendan esto. No estoy defendiendo que la gente finja y haga tonterías, pero hay un derramamiento del Espíritu Santo que cambiará tu comportamiento. Eso es lo que sucedió. Y entonces profetiza y comienza a predicar. Escuchen la predicación de Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, como sabéis, a éste, entregado por el consejo y conocimiento anticipado de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y cita a David, él dijo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Como profeta, sabiendo que Dios le juró que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí es donde está Jesús ahora mismo. Está a la diestra del Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el último enemigo es la muerte. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Permítanme hacer una pausa aquí. Se compungieron de corazón porque Pedro tenía poder. Pedro tenía el fuego sobre él. Tenía el fuego del Espíritu Santo sobre él, por lo que sus palabras tenían poder, porque él se sometió, él sucumbió y cedió a la convicción, a la purificación, a la corrección, al fuego purificador. No podemos liberar fuego a menos que recibamos fuego. Ahora leemos en Primera de Tesalonicenses. El apóstol dice: hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el evangelio, y por Dios que prueba nuestros corazones. Tengo otro mensaje, y si no lo has escuchado, te animo a que lo hagas. Y si ya lo has escuchado, pueden volver a escucharlo. Se titula Pureza y Poder. Está en nuestra página web. Está en nuestro canal de YouTube. Lo hicimos hace solo unas semanas. Pureza y poder. La razón por la cual les atravesó el corazón es porque tenían poder cuando predicaban. La razón por la que había poder es porque había pureza. Por eso Dios quiere que el poder vuelva a la iglesia. Recuerden, en el mensaje de pureza y poder, Dios confía el evangelio con poder a aquellos que superan su prueba. En ese mensaje de pureza y poder hablamos de las pruebas de Dios. Dice: porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. No buscábamos dinero, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Les impartimos no solo la palabra de Dios, sino también nuestras propias vidas. Así que estaban dando sus vidas y decían: sabéis cuán justos, cuán irreprochables, cuán rectos fuimos entre vosotros. Esas fueron las pruebas por las que pasaron. Sin halagos, sin vivir para el dinero, en pureza, dando la vida, en mansedumbre, justos, irreprensibles, íntegros. Y como Dios hizo eso en ellos, pudo poner su poder sobre ellos. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros diga: Señor, envía el bautismo de fuego a mi vida, purifica mi corazón. Ninguno de nosotros puede decir por nosotros mismos: estoy completamente limpio. Solo Dios conoce nuestros corazones. Por eso tenemos que decir: Señor, pruébame. Mira si hay en mí algún camino perverso. Pruébame. Dejemos que Dios actúe a su manera. Así que se sintieron conmovidos en lo más profundo de su corazón. Entonces Pedro dijo: arrepentíos. Su mensaje no era solo Dios te ama. La doctrina fundamental es el arrepentimiento. Proverbios dice: el que encubre sus pecados
no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia. Arrepentíos, cambiad de opinión, cambia tu dirección y confiesa tu pecado. Estar de acuerdo. Confesar significa decir lo mismo que, es la palabra griega homología, significa decir lo mismo que Dios dice. Si Dios dice que la pornografía es un pecado, entonces tú dices que es un pecado. Dios dijo que el chisme y la maledicencia son un pecado, entonces tú dices que son un pecado. Dios no perdona las excusas, Él perdona los pecados, por lo tanto no ponemos excusas, decimos, estaba equivocado, esto es un pecado, soy culpable, lo confieso como pecado, entonces renuncias a ello, dices, Señor, lo rechazo, renuncio a ello, no lo quiero en mi vida, arrepiéntete, tienes que decir, Dios, sácalo de mí. No podemos sacarlo por nosotros mismos. Si pudiéramos, no necesitaríamos un Salvador. Pero primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Así que les dijo, tienen que arrepentirse, confesar y renunciar a ello. Confesar significa admitir que es un pecado. Soy culpable, no hay excusas, estoy equivocado, renuncio a ello, límpiame. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a ellos. Así que ahí está la segunda fase del fuego. El primer fuego es el fuego santificador. El segundo es el poder para traer la cosecha. Cuando el poder vino sobre ellos, pasaron de 120 a 3,120 en un día. El domingo dimos un mensaje llamado Las puertas del infierno no prevalecerán. En la segunda parte del mensaje dijimos que Dios construye la iglesia. Nuestra tarea es permitir que Cristo se forme en nosotros. Si Cristo se forma en nosotros, entonces nos convertimos en piedras vivas que Él puede usar como material de construcción. No todos los creyentes nacidos de nuevo son material de construcción. Cristo necesita ser formado en nosotros. A medida que se forma en nosotros, Dios nos edifica. Dios es muy bueno construyendo la iglesia. Él sabe cómo hacerlo. Puede hacerlo rápidamente. Puede hacerlo con poder. Él tenía 120 piedras con las que podía construir y dijo, habéis pasado por el fuego. No hizo falta mucho. Tomó 120 piedras. Él dijo, puedo hacer mucho con 120. Él sopló su fuego sobre ellos. En un día 3,120. Poco después, Pedro y Juan se dirigen a la hora de oración. Pasan junto a un hombre en la puerta. La hermosa es sanado. ¿Por qué? Porque tienen fuego sobre ellos. Como han pasado por el fuego santificador, tienen el fuego necesario para recoger la cosecha. Es sanado. Y al final de ese día entraron 5,000 más. Dios construirá la iglesia. Dios construirá la iglesia. Él construirá la iglesia. Lo que necesita es material de construcción. Y el material son personas que dicen, Señor, moldéame a la imagen de Cristo. Moldea mi carácter, corrígeme, trata con mi orgullo, trata conmigo sobre el juzgar, trata con las críticas, trata con lo que me ofende, límpiame del egoísmo, límpiame de la ambición, ocúpate de ello, Señor, sácalo, límpiame de la lujuria, límpiame de la codicia, saca de mí el miedo, saca de mí la duda, saca de mí la incredulidad, ocúpate de ello, Señor, sácalo, sácalo, Señor, hazme puro, hazme santo. Ahora nos convertimos en material de construcción que Dios puede usar. Ahora, después de que Él, déjame darte algunos ejemplos. Creo que ahora mismo estamos en el fuego. Hay personas que están pasando por pruebas. Pedro las llamó pruebas de fuego. Dios las utiliza. Santiago dijo, cuando caigan en diversas pruebas, consideradlo todo gozo. Dijo,
que la paciencia tenga su obra perfecta, para que seáis completos, perfectos, sin que os falte nada. Así que cuando pasamos por el fuego, una de las cosas principales que Dios quiere de nosotros, de todos nosotros, hay gente mirando ahora mismo, preguntándose, ¿por qué he pasado por esta prueba? ¿Por qué ha durado tanto? ¿Por qué es tan difícil? Dios quiere producir paciencia porque la paciencia expande nuestra capacidad para la gloria. La paciencia amplía nuestra capacidad para el amor de Dios. El amor es paciente. Él dijo, que la paciencia tenga su obra perfecta. Si Dios puede hacernos pacientes, podemos ser perfectos. Creo que casi todos los pecados pueden relacionarse con la impaciencia. Así que estamos en el fuego. Creo estamos en fuego bajo y creo que se avecina un fuego intenso. Permítanme darles un ejemplo de lo que quiero decir con el fuego intenso. Hay bautismos de fuego que llegan de maneras significativas y aceleran rápidamente la obra de Dios. Les daré 3 ejemplos. Mi esposa trabajaba para Norvel Hayes antes de que nos casáramos. Incluso antes de casarnos, yo llegué a enseñar en su escuela bíblica y en un par de sus conferencias. Así que llegamos a conocerlo y recuerdo que contó esta historia. Norvel Hayes era un ungido y Dios lo usaba para hacer milagros y enseñar la fe. Una vez, mientras él estaba ministrando en una iglesia en algún lugar de los Estados Unidos, y creo que estuvo allí un viernes, sábado y domingo. El domingo terminó su último servicio. El pastor se le acercó y le dijo, hermano Norvel, estaba orando y oí al Señor decirme que quiere que se quede 2 días más porque las reuniones son muy poderosas. Dios quiere que continúen. Esto es lo que Norvel dijo. Norvel lo confesó. Él mismo contó la historia. Dijo, yo era adicto al fútbol de los lunes por la noche. Nunca quería perderme el fútbol de los lunes por la noche. Así que le dije, oh, no puedo quedarme el lunes. ¿No es una pena? Anteponer el fútbol a Dios. Pero hoy en día hay gente que hace eso en lugar de servir a Dios. Y el pastor le suplicó. Norvel finalmente dijo, está bien, oraré al respecto. Pero dijo, realmente no quería quedarme. Había terminado, tenía que irme a casa y quería ver el fútbol del lunes por la noche. Y dijo, volví a mi habitación, pero le había dicho que iba a orar al respecto. En cuanto empecé a orar, el fuego de Dios me golpeó y me tiró al suelo. Estoy tirado en el suelo. El fuego recorría mi cuerpo de arriba a abajo. Creo que dijo, estuve allí tumbado durante 1 hora y el fuego me consumía. Sentí el fuego y la santidad de Dios. Mientras yacía allí durante este encuentro, dije, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Dios dijo, estoy quemando el fútbol fuera de ti. Esto es muy serio. Verás, estas son cosas que marcan la diferencia entre ser un vencedor y no serlo. Necesitamos despojarnos de ciertas cosas a través del fuego. Y dijo que se levantó del suelo, llamó al pastor y le dijo, me arrepiento, me quedaré todo el tiempo que sea necesario. Y desde ese día ya no fue adicto al fútbol. Puede que pienses que el fútbol no es algo malo, y no digo que lo sea, pero si se interpone en el camino de la obediencia a Dios, es malo. En otra ocasión leí esto y lo recuerdo de memoria. Creo que lo leí en un libro del maestro de la Biblia llamado David Alsobrook. Estoy bastante seguro de ello. El nombre del hombre no estoy 100% seguro. Creo que era Jack Coe, pero no estoy 100% seguro. Pero sí recuerdo la historia y se las voy a contar. Allá por los años 40, en 1948, 49 y 50, por toda América se produjo un movimiento evangelístico con milagros y sanidades de Dios. Jack Coe, A. Allen, Oral Roberts, T. L. Osborne y otros recorrían los Estados Unidos con carpas, realizando campañas y reuniones. En las reuniones, la gente se levantaba de las sillas de ruedas, los ciegos veían, era impresionante. Creo que fue Jack Coe, pero no estoy seguro, así que solo diré que fue un hombre, pero sé que la historia es cierta porque la leí de David Alsobrook, a quien conozco personalmente. Él ha ministrado
aquí en la iglesia. David Alsobrook dijo que este varón tenía un ministerio como evangelista bastante normal y sin nada especial antes de que ocurriera este evento. Y él iba a una reunión, hacía evangelismo, de vez en cuando sanaba y de vez en cuando se manifestaban los dones, probablemente como la mayoría de nosotros, no un fluir poderoso todo el tiempo. Y dijo que antes de una de sus reuniones, mientras estaba en la habitación del hotel orando, preparándose para una reunión, dijo que una bola que parecía de este tamaño, de luz y fuego, entró por la ventana y era el Señor. Recuerden que el Señor se encontró con Saulo en el camino a Damasco en una luz más brillante que el sol del mediodía. Él dijo que eso fue lo que entró en su habitación. Y la voz de Dios habló desde esa bola de fuego. Le dijo, levántate, ve a la ventana y mira hacia la calle. Se levantó de donde estaba orando y miró desde la ventana del segundo piso a la calle. Había gente caminando por la banqueta. De repente, en una visión abierta, las personas se convirtieron en hierba. Entonces Dios le habló un versículo de Isaías, le dijo, todos los hombres son como la hierba, por lo tanto, ¿por qué tú temes al hombre? Así que le citó esa escritura y luego le dijo, ahora vuelve a la cama y acuéstate. Él volvió a la cama y se acostó. Dijo que cuando lo hizo, esa bola de fuego entró en su cuerpo y subió y bajó. Dijo que se quedó allí tumbado bajo el fuego de Dios. No recuerdo por cuánto tiempo, al menos una hora, tal vez dos. Y dijo algo similar, dijo, oh Dios, ¿qué estás haciendo? Él dijo, estoy quemando el temor al hombre que hay en ti. Ahora bien, es importante entender que para moverte en los milagros creativos no puedes tener el temor al hombre. Porque si te dices a ti mismo, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pensarán todos de mí? Entonces nunca podrás moverte en ello. Tienes que ser capaz de decir, no me importa si mi ministerio se hunde, no me importa si le gusto a la gente. No puedes tener temor a los hombres. Él dijo, voy a quemar el temor a los hombres que hay en ti. A partir de ese momento en adelante, después de esa experiencia, cuando iba a sus reuniones, cuando los enfermos se acercaban para que orara por ellos, sin siquiera orar. Ahora bien, el don de hacer milagros se llama el hacer milagros. El hacer milagros requiere una acción. No es como si solo oraras, por lo general hay una acción. Como dijo Jesús, extiende tu mano y quedó sana como la otra, o ve a lavarte el barro. Así que el hacer milagros requiere una acción. Y él dijo que salió de allí totalmente cambiado, lleno del fuego de Dios, sin temor alguno a los hombres. Cuando llegó el turno de la fila de oración, se dirigió directamente a un hombre que estaba con muletas. Sin orar, le quitó las muletas de debajo de sus brazos y le dijo, camina en el nombre de Jesús. Y él caminó. Y luego uno tras otro. Ahora bien, era un hombre grande. Solía sacar a la gente de las sillas de ruedas y las lanzaba. Pesaba casi 400 libras. Y todo esto está documentado. Jack Coe fue a una de sus reuniones en una carpa en Florida, bronceado solo en una noche. Había 64 personas en sillas de ruedas en ese servicio vespertino. 62 de ellas se levantaron de sus sillas de ruedas. Eso es lo que ocurre después del bautismo de fuego. Así que puedes pasar por el fuego suave y constante hasta obtener el poder, o puedes recibir inyecciones de fuego intenso en el camino. Y esto es lo que yo creo. Creo que debemos esforzarnos hacia el reino. Eso es lo que dijo Jesús, que todos se esfuerzan. Debemos esforzarnos hacia la santidad. Debemos avanzar hacia la pureza. Todos debemos esforzarnos y decir, Dios, necesito el fuego, necesito la segunda etapa, necesito lo que ellos tuvieron el día de Pentecostés, necesito lo que Pedro y Juan tenían cuando fueron a la puerta de la hermosa. No solo yo lo necesito, pero tú también. El plan de Dios no es tener a una o dos personas ungidas en un edificio y que todos vayan a verlas. El plan de Dios es que todos en el edificio tengan el fuego y luego salgan a la ciudad. Este es un buen momento para decir amén.
Otra fue Heidi Baker. En 1994, Heidi Baker fue a Toronto. Yo también visité ese lugar. No estuve allí el mismo día que ella, pero estuve allí ese año cuando ocurrió el primer derramamiento. Toda esa historia fue sobrenatural, el cómo fui y las cosas que sucedieron allí. Pero Heidi fue allí. Creo que en ese tiempo estaba en Mozambique. Ella había estado en el hospital, creo que con neumonía y alguna otra cosa. Estaba agotada físicamente y cansada y se sentía vacía espiritualmente, no realmente vacía. No creo que Heidi haya estado nunca vacía, porque se ha entregado completamente a Jesús desde que era adolescente, pero ella sentía la necesidad de, oh Dios, necesito más de ti. Y les dijo a los médicos, quiero ir a Toronto, he oído que hay un derramamiento. Y los médicos le dijeron, no puedes ir, estás demasiado enferma, no te daremos el alta. No es seguro. Ella desobedeció sus órdenes, se quitó todos los tubos, salió corriendo del hospital, se subió a un avión enferma y voló a Toronto. Y Dios la encontró allí, y el Espíritu de Dios descendió sobre ella y estuvo en el suelo durante 7 días. No pudo levantarse del suelo durante 7 días. Su esposo Roland tuvo que inclinarle la cabeza y verterle agua en la boca. No podía levantarse. El poder de Dios estuvo sobre ella durante 7 días. Su esposo tuvo que llevarla en brazos y sentarla en el inodoro. Estaba completamente inmovilizada. Durante los 7 días fue llevada al cielo, vio a Jesús y tuvo todo tipo de encuentros. El fuego de Dios la llenó y la transformó. Ella dijo, cuando me levanté del suelo después de 7 días, era una persona completamente diferente, llena del amor de Dios. Y debido a ello tenía el poder de Dios. Ella dijo, después de eso, cuando regresé a Mozambique, cuando volví por primera vez a la aldea, algunas personas vinieron corriendo hacia mí y me dijeron, mamá Heidi, la llaman mamá Heidi. Dijeron, este hombre está ciego. Le trajeron a un hombre pequeño y anciano. No solo estaba ciego, sino que no tenía globos oculares en las cuencas. Las cuencas estaban vacías y lo llevaron. Y ella dijo que antes de tener este encuentro con el Señor, en el que el fuego del Señor la atravesó y la llenó, ella dijo, le habría impuesto las manos y habría orado lo mejor que sabía orar. Pero ahora estaba tan llena del amor de Dios que cuando me lo trajeron, lo único que pude hacer fue agarrarlo, un anciano pequeño, y abrazarlo con fuerza. Y dijo, lloré y lloré y lloré mientras el amor de Dios se derramaba de mí hacia él. Ella dijo, no oré, no hice nada, solo lloré. Y el Espíritu de Cristo, el fuego que había en mí, simplemente pasó a él. Y dijo, cuando lo aparté, tenía 2 ojos completamente nuevos. Y esos son algunos ejemplos. Hay un fuego bajito y constante que es en el que estamos, y hay un fuego intenso. Yo estoy orando por el fuego intenso. Y necesitamos caminar hacia ello. Ojalá toda la iglesia estuviera aquí para escuchar esto. Les daré otro ejemplo del bautismo de fuego o de la purificación. En Isaías 6 se dice de Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Pueden imaginárselo conmigo? Muy bien, escuchen. Ha sido tomado en el Espíritu. Ve al Señor sentado en un trono. Sus faldas llenaban el templo. ¿Qué tan grande es la falda de su manto? Sobre el trono había serafines con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies, y con las otras 2 volaban, porque Él es demasiado santo para ser visto. Dijeron, toda la tierra está llena de su gloria, y los postes vibraron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije,
Ay de mí, estoy muerto, porque soy de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros. He estado orando por este tipo de experiencia y les pido que oren ustedes también para que este tipo de experiencia llegue de manera individual y colectivamente, porque cuando el Señor se manifieste, quizá lo vean o no lo no vean con sus ojos, pero la presencia de Dios puede llegar a este lugar o a su habitación o grupo de hogar tan fuerte que todos caerán sobre su rostro. 5 minutos en esa presencia y serán transformados. Cuando el arrepentimiento llega, es una obra de la gracia, es algo que Dios inicia, pero también tenemos que responder a ello. Verás, Dios da convicción, atrae, impulsa, pero nosotros tenemos que responder. Así que cuando dijo, ay de mí que soy impuro, acabo de ver la belleza del Señor, no sabemos cuánta concesión o mezcla hay en nosotros hasta que vemos su belleza. Y él no sabía que era un hombre de labios impuros. La razón por la que no lo sabía es porque vivía entre un pueblo en el que todo el mundo hacía lo mismo. Cuando todo el mundo lo hace, no lo vemos. Cuando todo el mundo es tibio, no pensamos que nosotros lo somos. Si tenemos un poco más de fuego que las personas tibias que nos rodean, creemos que estamos en llamas, pero no es así. Solo somos un grado diferente de tibieza. No sabemos lo que es estar en llamas hasta que lo vemos a Él, porque Él es fuego. Es un fuego consumidor. Ahora bien, cuando gritó, ¡ay de mí!, Dios envió a un serafín con un carbón ardiente del cielo. Y esto es literal. Esto es real. No es físico, es un carbón espiritual que toca los labios. Cuando lo hizo, quemó toda la basura, purificó sus labios. Y eso es importante para nosotros si queremos ser vasijas de Dios. No podemos derribar a nuestro hermano y tener la unción. Él dijo, tu iniquidad fue quitada, tu pecado perdonado. Oí al Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí, envíame. Así que hay etapas. 1. Él ha sido santificado y ahora ha sido enviado. Malaquías 3 es otro fuego. Malaquías 3 dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Si sigues leyendo, también dice que cuando Él venga, será un testigo veloz contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. Así que cuando el Señor venga a purificar, también juzgará a los impenitentes. Ahora bien, el siguiente fuego, y creo que esta es una de las razones por las que Juan el Bautista tropezó cuando estaba en prisión. Juan envió a algunos de sus discípulos y les dijo, id a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o hay otro que ha de venir? Juan era un vidente, era un profeta. Vio el Espíritu de Dios descender sobre Jesús. Oyó la voz del Padre decir, cuando veas el Espíritu descender sobre él, ese es el elegido. Juan vio eso, ese es el elegido. Y en el vientre materno, Juan pudo discernirlo. Pero esto es lo que se le mostró a Juan. No sé cómo Juan recibió la palabra, pero era un vidente. Él veía en el Espíritu. Oyó la voz de Dios. Él vio. Era un profeta desde el vientre materno. Así que la profecía que recibió fue, Él te bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Observado. Él va a limpiar a fondo su era. Él va a traer el trigo al granero. Él va a quemar la paja. Quemar la paja es el juicio. Y Juan nunca vio eso.
Lo que Juan vio, todo lo que Jesús hace es calmar la tormenta, multiplicar los alimentos y sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos y perdonar a los adúlteros. Él dijo, ¿no está purificando? ¿No está quemando la paja? ¿Es él el elegido? ¿Hay otro que viene después de él? Así que no juzgues a Juan por no entenderlo. Jesús dijo que no había profeta más grande que él. Y eso es lo que pasa con las profecías. Podemos recibir la palabra correcta. Juan tenía la palabra correcta, pero a veces no entendemos la interpretación correcta. El factor del tiempo, cuando recibimos las palabras, nos parece tan real y tan actual. Es como si estuvieran justo delante de nosotros. Entonces llega el fuego. Ahora quiero que nos animemos. En nuestro manual de oraciones apostólicas hay una sección sobre la santidad y el temor de Dios. No es necesario que lo busquen ahora, pero hay algunas oraciones que pueden tomar de ahí. Que el Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, Él lo hará. Devuelve eso al Señor en oración. Yo lo estoy orando por nosotros y por esta iglesia. Oro. Dios envía el fuego santificador a esta iglesia. Permítenos tener encuentros como los que tuvo Isaías. Permítenos tener encuentros como los que tuvo Norvel Hayes. Si hay idolatría, si amamos otras cosas más que servir a Dios, sed diligentes en tiempo, que vuestra cintura esté ceñida y vuestras lámparas encendidas, siempre listos para servir a Dios. Si hay algo que nos impide servir a Dios, deja que su fuego lo consuma. Así que debemos orar por esto. Y también debemos comprender que por muy débiles que seamos, si le damos nuestro sí a Dios, Él nos llevará allí. Si estás pensando, Señor, quiero rendir esto, pero es difícil, sigue acudiendo al Señor y dile, Señor, quémalo de mí. Él lo hará. Di, Señor, sácalo de mí. Límpiame, cámbiame, cambia mi mente, cambia mi forma de pensar. Él lo hará, seguro. Escuchen, quiero que entiendas esto antes de pasar al último punto de este mensaje. Dios lo hará, sin duda. Acepta estas promesas. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Dice que Dios os perfeccionará y obrará en vosotros todas las obras que Él quiere hacer. Así que tienes que llevar ese versículo al Señor como lo hizo María y decir, Señor, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Eso es lo que son estas oraciones apostólicas. Toma primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice, ahora, no en la próxima vida, ahora que el Dios de paz os santifique, que todo su ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Toma esta promesa, di, Señor, límpiame. Dios, mis respuestas son demasiado orgullosas. Señor, hay veces que soy esto o aquello. Límpiame, quítamelo, Señor. Él lo hará. Él lo hará. Lo hará. Estamos en ese fuego pequeño. Como pastor, lo sé, solo por hablar con la gente se pone en contacto conmigo. Estamos pasando por esta prueba, pasando por aquella prueba. Estoy orando por ellos, pero tengo una comprensión. Hay un fuego quemando en este momento. Dios está lidiando con nosotros. Está lidiando con cosas. Quiere eliminar de nosotros el miedo. El miedo es un pecado. La ansiedad es un pecado. Luego, el tercer fuego, Él limpiará a fondo su era. Esos son los 120 en el aposento alto durante 10 días, ¿verdad? Él traerá el trigo al granero. Es el día de Pentecostés cuando entraron 3,000. Y quemará la paja, eso es Ananías y Zafira. Una vez que comienza a fluir la gloria, por eso la santidad debe quedar establecida. Porque cuando la gloria comienza a fluir, cuanto más tangible, manifiesta y poderosa sea la presencia de Dios,
entre nosotros, más rápidos y severos serán sus juicios. Él tiene que hacerlo por su naturaleza. Cuando lees Malaquías 3, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Él dijo, voy a limpiar y afinar. Luego también dice, y me acercaré a vosotros para juzgarlos. Por eso en Isaías dijo, esperaré para ser misericordioso con vosotros. Nosotros creemos que estamos esperando a Dios, pero Dios quiere que nos esforcemos por alcanzar la santidad. Es hora de que recibamos los bautismos como lo hicieron en el día de Pentecostés. He oído hablar de John Fenn, que es un vidente, y varias veces al año el Señor se le aparece y le da enseñanzas. Lo escuché hace unas semanas. Él le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué fuiste tan duro con Ananías y Zafira? Él respondió, recuerda, John, que todo lo que se narra en los capítulos 1 al 8 de Hechos ocurrió en un año, esos 8 capítulos. Así que en la época de Ananías y Zafira, en el capítulo 5 de Hechos, toda mi iglesia estaba en Jerusalén. Dijo, no podía permitir que ese tipo de levadura se introdujera en mi cuerpo. Y luego le dijo a John, cuanto mayor es la presencia y la gloria, más rápido y más severo será mi juicio, porque mis juicios protegen a la iglesia de la corrupción. Si se permitiera introducir esa corrupción, la gloria de Dios se retiraría de la iglesia y el evangelismo se detendría. Así que Dios dijo, no voy a permitir que destruyas mi obra. Y también le dijo a John Fenn, muchos en todo Estados Unidos están orando en este momento para que mi Padre derrame su gloria sobre esta tierra. Todavía no podemos hacerlo, dijo. Si lo hiciéramos ahora mismo, dijo, habría muchos Ananías y Zafiras. Por eso el mensaje de arrepentimiento y santidad no es popular. Pero si queremos avanzar hacia aquello a lo que Dios nos ha llamado, necesitamos esforzarnos por ello. Ese es el fuego del juicio, la quema de la paja. Ananías y Zafira entraron, mintieron al Espíritu Santo. Ambos cayeron muertos. Recuerdo que Paul Cain me contó hace años, cuando ministraba en nuestra iglesia, se quedó en nuestra casa durante unos días. Le hice diferentes preguntas sobre historias que había oído, así que pude conseguir que me lo contara de primera mano. Hay una iglesia aquí mismo en el sur de California, y creo que fue en los años 60 o 70 cuando ocurrió esto. Se suponía que Paul Cain iba a hablar durante 4 días sobre los dones del Espíritu Santo en una iglesia grande. Ahora bien, si alguna vez escucharon hablar a Paul, podría parecer seco y parece hablar en un tono lento y monótono. Y de repente recibía la unción. La unción llegaba y se convertía en otro hombre delante de ti. A veces te infundía el temor de Dios al ver llegar a Dios. Así que dijo que cuando él hablaba, cada vez que empezaba a ser ungido, había una señora sentada que empezaba a hablar en lenguas en voz alta, pero no era el Espíritu Santo, era una lengua demoníaca. Y la forma en que puedes saber cuando alguien intenta fingir que son lenguas y no lo son, es que en tu espíritu se siente como cuando rascas las uñas en un pizarrón. Esa es la sensación que te da. A eso se le llama discernimiento de espíritus. Es lo que les sucedió a Pablo y a Silas en el capítulo 16 de Hechos, cuando se dirigían a Filipos y se encontraron con una esclava que tenía un espíritu de adivinación llamado espíritu de Pitón, y ella gritaba. Ahora bien, las palabras que ella decía, si las ponías por escrito, eran ciertas, pero el espíritu que había detrás era demoníaco. Y el propósito de ello era traer división e irritación y distracción y todo eso. Y hay personas que dirán las palabras correctas, pero tienen el espíritu equivocado. Y ella dijo,
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os mostrarán el camino de la salvación. Pero la Biblia dice, Pablo, ya molesto. Eso fue un discernimiento de su espíritu. De ahí viene ese alerta, alerta. Él la escuchó el primer y segundo día. Dijo, esto realmente me irrita. No es Dios. Así que expulsó al demonio de ella. Entonces comenzó la guerra. Eso agitó a los principados, los encarcelaron, pero alabaron su camino fuera. Eso es lo que hicieron, alabaron su camino de salida de la prisión, y eso es lo que tenemos que hacer cuando atravesamos nuestros momentos más difíciles. Tenemos que levantar las manos y alabar al Señor. Alguien necesita oír esto. No hace falta estar en una prisión real. Puede que te sientas solo, podrías estar desanimado, podrías estar luchando contra una enfermedad, por diferentes problemas. Puedes estar sufriendo una agonía mental si levantas las manos y en medio de tu dolor empiezas a alabar a Dios. Eso te sacará de ahí. Es la verdad y no lo digo porque yo no lo haga. Sé lo que es estar bajo ataque. Sé lo que es tener dolor y pasar por momentos difíciles. La única arma que puedes tener es la espiritual. Funciona. La alabanza te ayudará a salir adelante. Bueno, regresemos. Paul Cain dijo, cada vez que recibía la unción, ella gritaba en lenguas, así que le dije, Señora, ¿podría contener esa lengua? Está fuera de lugar. Y luego continuó predicando. Dijo que por segunda vez, durante el mismo mensaje, ella lo hizo de nuevo. Entonces, esta vez, el Señor dijo, adviértele que si te interrumpe de nuevo, la vas a exponer públicamente. Así que él dijo, Señora, es la segunda vez. El Señor dijo, si interrumpe la predicación de la palabra otra vez, le voy a exponer públicamente. Así que siguió predicando y el demonio que había en ella manifestó una lengua demoníaca. Él dijo, no tienes derecho a abrir la boca en la iglesia. Estás casada con el hombre que está sentado a tu lado, pero has estado acostándote con el hombre de la última fila. Eres corrupta y no deberías hablar en la iglesia. Justo después de hacer eso, el pastor se acercó y dio por terminada la reunión. Dijo, no vamos a tener 3 días más. Hoy es el último servicio. Adiós a todos. Entonces Paul dijo que el Señor le dijo, pregúntale por qué terminó la reunión. Así que entraron en el cuarto de atrás y le dijo, ¿por qué has terminado la reunión? Y el pastor respondió, bueno, Paul, has perdido tu interés por las almas. Y Paul dijo, no, eso no es lo que me dijo el Señor. Me dijo que la mujer a la que denuncié, cuyo marido es multimillonario, prometió $3 millones para que pudieras construir un nuevo edificio para la iglesia y no quieres perder ese dinero, así que terminaste la reunión. Ahora bien, en ese momento el pastor debería haberse postrado, haberse arrancado los pelos de la cabeza y decir, Dios, perdóname, pero no lo hizo. Hizo lo que hizo Ananías, le mintió al Espíritu Santo. Pedro dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Has mentido al Espíritu Santo, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando le hablaba. Nunca mientas a alguien lleno del Espíritu Santo. El pastor dijo, has mentido. Y entonces Paul dijo, oh, ojalá no hubieras dicho eso. Eso no es cierto. Y le dijo por qué. Y el pastor dijo, oh no, eso no es cierto. Paul dijo, ojalá no hubieras hecho eso porque el Señor dijo, ahora vas a conseguir el dinero para tu edificio, pero nunca vivirás para predicar en él. Y consiguió los $3 millones, construyó un edificio grande y hermoso, y el día que iba a Moenionsen a celebrar su primer servicio allí, cayó muerto de un ataque al corazón. Saben, necesitamos ese tipo de cosas. Necesitamos que la gente corrupta salga del ministerio. Dije que necesitamos que las personas corruptas salgan del ministerio. Así que hay un bautismo de fuego. Yo quiero los 2 primeros. Quiero los 2 primeros fuegos. No quiero el tercero. ¿Y tú?
no quiero el tercero. Ni siquiera quiero tener que ministrar el tercero nunca. Espero que nunca suceda. No quiero ver que eso suceda. Pero si ocurre, deberíamos hacerlo como Paul Cain, tal y como él lo dijo, con el corazón en el lugar adecuado. Dijo, oh, ojalá no hubieras hecho eso. Verás, él no dijo, sí, caerás muerto. Él dijo, ojalá no hubieras hecho eso. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Así que hay un bautismo de fuego. Todo está en la Biblia. Está en Malaquías. Él vendrá como fuego refinador. Hebreos 12, Él es un fuego consumidor y su fuego vendrá literalmente. Así que oremos, ¿de acuerdo? Señor, has escuchado todo lo que hemos hablado esta noche. Señor, te pedimos por más fuego en este cuerpo. Señor, te pido por tu fuego en nuestros matrimonios. Pido por tu fuego en todas nuestras relaciones. Señor, donde haya dureza de corazón, trae tu fuego. Donde haya habido obstinación, trae tu fuego. Señor, donde haya habido orgullo, cualquier tipo de esclavitud al pecado, Dios, trae tu fuego. Señor, quema el miedo, quema la duda. Dios, quémalo. Señor, te pido que unjas nuestros ojos con tu misma esencia para que podamos ver en el reino espiritual, para ver en lo celestial, en tus propósitos eternos. Oh Dios, deja que tu fuego arda en esta iglesia, tal como le dijiste a tu siervo, tu profeta, Sadhu Selbaraj, que harás una obra de refinamiento en esta iglesia y luego ordenarás un gran avivamiento. Y todos los que pasarán por el refinamiento serán bautizados con el Espíritu Santo y poder y harán proezas. Dios, lleva a nuestro cuerpo a través de esto. Ayúdanos a no olvidar, ayúdanos a no distraernos. Dios, te pedimos por el fuego que enviaste a Norvel Hayes. Señor, el fuego que entró en la vida de Heidi Baker. Dios, danos ese fuego. Oh Dios, el fuego que enviaste al evangelista en los años 40, que quemó el temor al hombre que había en él. Dios, te pedimos fuego. Te pedimos fuego santo, Señor, fuego santificador. Señor, oramos para que tu presencia venga a esta iglesia como Isaías te vio. Isaías te vio en lo alto y exaltado y quedó deshecho ante tu majestad. Dios, ¿te revelarías en esta iglesia? Que alguien esté de acuerdo conmigo. Dios, permite que la belleza del Señor sea revelada, que la santidad de Dios sea conocida aquí. Abre los ojos de nuestro corazón, abre nuestros oídos, oh Dios, envía fuego santo a este lugar. Señor, no queremos quedarnos donde estamos. Envía tu fuego, Señor. Envía tu fuego, Señor. Fuego de convicción, fuego purificador, fuego santo. Oh Dios, prepara nuestro cuerpo. Señor, oro por el lavamiento del agua con la palabra. Oro por el fuego del Espíritu Santo. Oro por la purificación de la sangre de Jesús. Señor, ahora es el momento. Señor, ahora es el momento de que Estados Unidos reciba una visitación, oh Dios. Señor, visita Lancaster, oh Dios. Visita Lancaster, oh Dios. Visita la iglesia de nuestros hijos. Visita a nuestro equipo de alabanza. Visita a nuestros líderes de células. Señor, visita a los jóvenes adultos. Visita a los adolescentes. Dios, visita el cuerpo de nuestra iglesia. Envía tu fuego. Señor, ruego que despiertes el hambre, despiertes la fe en este cuerpo, oh Dios, para que prestemos atención a lo que estás haciendo. Prestemos atención a lo que dices y que se haga tu voluntad, Dios. En todos nosotros, Señor, haz tu voluntad. Ay, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si estás de acuerdo con eso, di amén. Alabemos a Dios. Amén.